Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por dirigir el servicio y por esas palabras. Dios bendiga esa oración tan poderosa de Cristo Jesús en Juan capítulo 17, que es la oración de Cristo, tan poderosa, tan grande, que nos revela tantas maravillas de los que son del Padre. Y esa petición que pues no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mundo, hermanos, es nuestro recordatorio de vivir fielmente por Él, porque sabemos que Él es el que está yendo delante de nosotros, nos está ayudando en cada momento, nos está fortaleciendo, nos está dando esas fuerzas suyas, su poder para seguir y caminar en su camino. Y qué grande bendición saber que tenemos un gran abogado, intercesor. Paz de Cristo, hermanos. Como estamos en esta hermosa tarde, esta noche, bendecidos, en gozo, en victoria, por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Incluso cuando hay circunstancias difíciles, sabemos que todo trabaja por lo bien de los que aman a Dios. Él obra el bien de toda circunstancia. Y les pido que abran esta noche sus Biblias. Vamos a estar estudiando unos versículos en el 5º capítulo de Gálatas capítulo 5, ya casi terminamos. Se me hace que cuando vinieron a visitarnos por la última vez estamos en el versículo 1 del capítulo 5. Pero ya estamos en el versículo 16. Hemos progresado. Gálatas capítulo 5, vamos a ver los versículos 16 en esta noche. La semana pasada vimos el versículo 15. Esta noche vamos a ver los versículos 16 y 17, pero vamos a leer hasta el versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra así. Leamos juntos Gálatas 5, vamos a comenzar el versículo 15 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así, hermanos, les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para alabar tu santo nombre, Señor, por medio de cantos, himnos, alabanzas, Señor. Te damos gracias por ese gran privilegio que podemos adorarte, por estos medios de música, de esta armonía de voces, Señor, que claman a ti, proclaman tus maravillas, tus virtudes poderosas y santas y eternas, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, lo que tú provees en nuestras vidas. Te damos gracias por la salud, por la vida, de poder estar de pie, de poder venir a este lugar, a tu casa, para alabar tu santo nombre, unidos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia santa, Señor. Te pedimos que en esta noche, en este momento, Señor, abras nuestras mentes de entendimiento, Señor, para poder captar, entender lo que dice tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, que nos guíe, Señor, en esta noche, a través de esta enseñanza, Señor, a través de esta palabra que vamos a leer, Señor, que no sean mis propias palabras, Señor, pero que seas tú que nos moldeas, Señor, que nos transformas día a día a tu imagen santo, Señor. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu, por el poder que mora en nosotros, Señor, ese poder poderoso y eterno que da vida, Señor, y que da aliento y que fortalece nuestras almas en cada momento. Te damos gracias por todo. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te damos el honor y la gloria. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y esta noche continuamos este mensaje muy profundo, no en que voy a hacerlo profundo, sino que en las palabras que son declaradas aquí en estos versículos, hermanos, es cuando comenzamos el capítulo 5, había dicho que el capítulo 5 es el corazón
de la carta de Gálatas. Pero hermanos, en este momento, en esta noche, estamos llegando a lo climático de la carta de Gálatas, que es el versículo 16 hasta el fin del capítulo 5, que podemos decir que es el llamado del creyente. Hemos visto los resultados del legalismo, hemos visto los resultados del libertinaje, hemos visto el resultado de todas nuestras decisiones cuando nosotros intentamos a vivir en una libertad falsa, sea legalista o sea en libertinaje, sea en esa libertad falsa sin arrepentimiento, donde creemos que Dios ama porque Él es amor y que podemos hacer lo que queramos o lo que queremos porque la palabra dice que Dios es amor. Eso es el libertinaje que se encuentra en muchas iglesias modernas, muchas iglesias americanas, mega churches se llaman, donde hay mucho libertinaje. Pero del otro aspecto, como acabamos de ver toda esta carta y muy enfocadamente, vimos la semana pasada en el versículo 15 el resultado o el fin de una iglesia o del carácter del creyente legalista, que se muerde y se comen unos a otros, que hay celos. Y de cierta forma podemos ver en el ejemplo de la iglesia de Corinto, en cual estaban intentando exaltarse a ellos mismos, a sus maestros, a Apolos, a Pablo, incluso a Jesucristo, diciendo que uno tenía más validez o más autoridad que otro. Y había una gran división en el cual podría verse más espiritual, más poderoso, cuál tenía más dones espirituales. Y Pablo viene para corregirlos, a decirles que sobre todas las cosas lo que falta y lo que permanece, lo que es eterno es el amor. El amor permanece y el amor es eterno, el amor verdadero. Entonces vimos este fin o la razón por la cual, después de hablar de esta libertad en Cristo, de encontrarnos realmente y eternamente liberados en Cristo y libres en Cristo, comienza a hablar de esta morder y comer. Pero como vimos, surgió este versículo, el 15, porque el resultado de seguir a los falsos maestros, los cuales estaban infiltrando, era que el fin de los caracteres, los corazones, no iba a ser cumplir la ley, toda la ley, bajo este mandamiento que les dice, y eso es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es como se cumple la ley, primeramente amando a Dios con todo tu corazón, mente y alma, Mateo 22, y luego amando a tu prójimo como a ti mismo. Pero como vimos la semana pasada, hay un gran proceso antes de poder amar a nuestros hermanos. Y ese proceso es lo que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, sobre las virtudes de la fe, lo que produce la fe, que la fe va creciéndose, que uno reconoce, comienza con la fe en Cristo Jesús, y esa fe produce un anhelo de buscar de Él, de buscar y de desear hacer una buena voluntad por Él. Pero no basta en simplemente hacer buenas obras ya como creyentes, sino que uno indaga, uno escudriña la palabra, uno recibe el entendimiento y la sabiduría eterna para poder alcanzar lo que encontramos al fin de esas virtudes que Pedro escribe y menciona en 2 de Pedro 1, y eso es que el último es amor fraternal, y después del amor fraternal, el amor. El amor fraternal en el cual uno ahora que reconoce que Dios nos ha perdonado, por lo cual nosotros perdonamos como Él nos perdonó, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora eso es, hermanos, el resultado del Espíritu Santo, y no intentando obrar por nuestras fuerzas y nuestras manos, sino eso es lo que demuestra el carácter y la transformación de la regeneración en la salvación por medio de la gracia de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos trae al versículo 16, donde ahora habla, lo cual está descrito y se titula esta porción: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y esto, hermanos, es lo que demuestra y distingue
dos categorías de personas que existen: el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. La línea no es gris, la línea no es mezclada. Uno no es medio hijo de Dios, medio creyente. Uno no es medio en el mundo, medio en la iglesia. Uno es hijo de Dios o es enemigo de Él. Él mismo nos declara que el que es enemigo, perdón, que el que ama al mundo y es amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero el que es amigo de Él es hecho enemigo del mundo. Así es que no hay más de dos categorías, más que dos realidades. Y si podemos traerlo más pequeño, sería que uno cree en Dios o no cree en Dios. Simplemente eso. Uno cree en Cristo como Señor y Salvador o no cree en Cristo. Pero no hay entremedio. No estamos un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Así es que dice y nos da un llamado, nos da una exhortación Pablo en versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu. Porque vemos en versículo 15, si no andamos en el Espíritu, ¿qué acontece? ¿Qué ocurre? Mordidas, nos comemos unos a otros, pero miremos que no también nos consumemos. Eso es el resultado, hermanos, de intentar alcanzar algo que Dios ya nos ha dado sin darnos cuenta de la obra del Espíritu que mora en nosotros. Que nuestro llamado, hermanos, no es intentar hacer algo diferente primero, sino que es dejar que el Espíritu nos guíe. Digo pues, para que no acontezca lo que está pasando en el versículo 15, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Algo muy importante de notar es cómo Pablo termina estos dos versículos. Algo muy interesante, en el cual el creyente que se encuentra fijo en Cristo, buscando la voluntad del Señor día tras día, o el creyente que esté tambaleando entre medio de servirle a Él y de servirle a la carne, Pablo termina y concluye estos dos versículos con algo muy impactante, interesante, y dice: para que no hagáis lo que quisieres. Y surge una pregunta, por lo cual Pablo termina con esto, para que el creyente se examine. Nos examinemos y nos preguntemos: ¿qué es lo que quiero hacer como hijo de Dios? Para que no hagáis lo que quisieres va en dos puntos, porque si vivimos tambaleando, quizás deseamos de cierta forma agradar la carne, pero el que vive fijamente aferrado a Cristo, ¿qué va a desear? Va a desear servirle a Él. Entonces Pablo les deja esta pregunta abierta, esta declaración abierta para examinación, para que no hagáis lo que quisieres. Y luego nosotros como creyentes nos preguntamos: bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero servirle o cómo estoy viviendo? Es importante reconocer esto porque para comenzar a entender, para comenzar a poder entregarnos y estar encontrados completamente sometidos al Espíritu, tenemos que examinarnos y darnos cuenta cómo es que estamos viviendo. ¿Estamos viviendo tambaleando? ¿Estamos viviendo fijos? ¿Estamos viviendo rectamente o estamos viviendo tropezándonos cada día? La palabra aquí andad significa caminar. Camina. Estén encontrados estén firmes, estén dentro, estén agarrados del Espíritu. Andad en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu.
Y vemos que la palabra también después de andar es andad en el Espíritu. No dice anden conforme al Espíritu, anden cerca del Espíritu. Pero las palabras que Pablo declara aquí son algo más profundo. Andad, caminen, anden firmes en. Es decir, que nosotros nos estamos sumergiendo en el Espíritu. Estamos entrando por completo en el Espíritu. Y eso significa, hermanos, que estamos buscando la voluntad de Dios con el primer paso de humillarnos delante de Él. Porque Dios ama al corazón quebrantado. Dios ayuda a la persona quebrantada que viene delante de Él suplicándole, pidiéndole ayuda. El llamado del creyente es caminar en el Espíritu. Esto, hermanos, no es una recomendación, es un llamado, es un efecto de la salvación, es un resultado de la regeneración y transformación mediante la cruz de Cristo. El llamado es caminar en el Espíritu para que el resultado de hacer algo reduzca o remueva lo opuesto. El resultado de hacer algo, como Pablo siempre describe sus palabras o como lo forma sus pensamientos, podemos ver que siempre hay esa causa y efecto. El sí, entonces, si aman a Dios, entonces caminen fielmente. Si aman a Dios, anden conforme a su imagen. De esta misma manera, Pablo nos demuestra esto una vez más diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y el resultado va a ser ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que mientras que estamos sumergidos en el Espíritu, caminando en el Espíritu, dejando que Él sea el guía y no nosotros mismos, acontece algo. Si nosotros estamos batallando con la carne, con el pecado, la palabra de Dios siempre nos da la respuesta. Dice que si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si caminamos en el Espíritu, es decir, como creyentes nos sometemos a Él en toda circunstancia, no satisfagáis o no cumplirás los deseos de la carne. Porque nuestro llamado es cumplir el llamado, cumplir un propósito. Pero si andamos en el Espíritu, no vamos a cumplir lo opuesto del llamado del Espíritu Santo. No vamos a cumplir los deseos de la carne. Es importante reconocer que la palabra aquí, satisfagáis, es algo interesante. No está diciendo anden en el Espíritu y no anden conforme a la carne. Porque, pues para mí, que el español es mi segundo lenguaje, cuando yo leo este versículo, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, yo lo leo como anden en el Espíritu y no anden en la carne. Pero en el griego original, satisfagáis nos da otro entendimiento más claro. Y nos dice que mientras que uno anda conforme al Espíritu, no va a cumplir, no va a poder cumplir los deseos de la carne. Si nosotros estamos llenos de la sabiduría del Señor, llenos de su palabra y su verdad eterna, no va a haber lugar para desear satisfacer la carne. No va a haber lugar. Más andamos en el Espíritu, más vamos a cumplir y llevar a cabo nuestro llamado santo, nuestro santo llamado. No vamos a cumplir o llevar a cabo el pecado. Pero aquí, hermanos, Pablo no está diciendo que no vamos a pecar por completo. Dice, si andamos en el Espíritu, si hacemos el llamado de vivir conforme a Cristo, de buscar de Él diariamente, no dice y serán perfectos, sino que dice no van a satisfacer los deseos. Es decir,
que Pablo está dando a entender algo importante, de que no podemos ser completamente perfectos mientras en la carne, pero mientras andemos conforme al Espíritu, no vamos a cumplir el pecado, no vamos a llegar al fruto de pecar. Es decir, que mientras que nosotros quizás tengamos un pensamiento pecaminoso, el Espíritu nos ayuda a no resultar en una acción. Si nosotros estamos pensando en un pecado, el Espíritu nos da esa convicción, hermanos, para decir, bueno, quizás debo de calmarme un poco antes de reaccionar, antes de hacer esto, antes de cumplir lo que siento. Porque sabemos que los sentimientos, hermanos, son falsos. Los sentimientos de la carne, del hombre, el corazón es mentiroso, como dice Romanos 3. Que todo hombre sea mentiroso, Dios sea veraz. Incluso el creyente. El creyente no es perfecto. El creyente va a fallar. Pero mientras que estemos sostenidos, aferrados al autor de nuestra fe, al autor de nuestra salvación, podemos, hermanos, capacitarnos a desear hacer la voluntad del Señor y vivir en esa santidad al cual fuimos llamados. Entonces la traducción aquí nos está diciendo que más nos encontramos permaneciendo en la voluntad del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, mientras que pequemos de cierta forma porque somos imperfectos, lo cual es posible pecar aún como cristianos, porque muchos dicen que no, porque andamos en la carne, no glorificada físicamente aún todavía. El Espíritu, hermanos, nos ayuda a no dar fruto al pecado que sintamos o que deseamos hacer. Incluso el Espíritu nos transforma a no conformarnos a nuestro viejo hombre quien ha muerto con Cristo, sino que nos transforma en la santificación de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, es una declaración muy grande que nos declara algo. Es una declaración que declara algo. Porque el Señor es el Espíritu. Lo que nos capacita, hermanos, como creyentes a vivir en la santidad es el Espíritu de Dios. Y Pablo dice algo importante: el Señor, Dios, es el Espíritu. Algo simple y profundo. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Ahora surge una pregunta: ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde mora? Está la respuesta. ¿Dónde se encuentra esa libertad? Porque muchos confundimos la libertad de Cristo a lugares. Confundimos la libertad de Cristo a circunstancias. Pero la libertad verdadera en la cual comienza Pablo, Gálatas, diciendo: andad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la libertad? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Nos da la respuesta aquí cuando dice: allí hay libertad. Por tanto, ahí está la conclusión. Por tanto, nosotros todos, ¿y quiénes son todos? Los hijos de Dios. Nosotros todos mirando a cara descubierta, es decir, que cada persona que es hijo de Dios, que tiene a Cristo como Señor y Salvador, que ha proclamado y cree y vive conforme a la declaración de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Señor, mira a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ahí está, como por el Espíritu del Señor. Y aquí, hermanos, es donde surgen muchas preguntas, muchas diferencias, muchas cosas que se encuentran opuesto a lo que nos declara la palabra en términos de dónde se encuentra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encuentra lejos del creyente. El Espíritu Santo se tiene que llamar para que venga a nosotros. Hermanos, el mensaje de esta carta, mensaje de la libertad de Pablo, la libertad de Cristo, lo que Pablo declara aquí, es que nosotros estamos dándonos cuenta de que la libertad ya fue dada. La libertad nos está buscando. Y aquí hay algo. Si la libertad, aún como creyente, se sigue buscando en obras o en cosas, no en la cruz, entonces estamos concluyendo que no hay libertad en la cruz, que no hay plena suficiencia de libertad, de salvación, libertad de la condenación en Cristo Jesús. Por lo cual nosotros como hijos de Dios no creemos eso. Como hijos de Dios creemos que la cruz es suficiente. Creemos que el sacrificio de Cristo es eficaz, dice la palabra. Y si eficaz su palabra es verdad en declararnos dónde se encuentra el Espíritu, el que mora en nosotros para guiarnos. Hermanos, esto es donde se encuentra esa dificultad dentro de la iglesia. La razón que se encuentra mucho tambalear, mucha debilidad, cualquier cosa que surge en la vida del creyente y que pasa, cae, falla muy pronto y muy seguido. Porque no hay un establecimiento, no hay sobre el fundamento de Cristo, quién es Cristo. Hay mucho tambalear en la iglesia, hay mucho enfriamiento, hay muchos que vienen y se enfrían, hay muchos que, hermanos, yo he hablado con muchos en mi tiempo en el trabajo, en muchos lugares con jóvenes que yo les pregunto, digo, y los veo y digo, ¿ustedes van a la iglesia? Y dicen, yo iba. Y ¿cuándo terminó? ¿Cuándo paró de ir? Apenas el año pasado. Y uno le pregunta y dice, pues muchas cosas, siento como que no estoy preparado, que Dios me va a preparar y luego voy a regresar a la iglesia. Hermanos, Dios espera que un humano se prepare antemano antes de recibir la salvación. Hermanos, la salvación, el día de salvación, la palabra dice, es hoy. El día de salvación no es que uno se está preparando y si uno es imperfecto se va de la iglesia. La palabra nos demuestra que existe lo que es la gracia, la misericordia de Dios, que mientras nosotros somos imperfectos, Él perdona y Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados, lo cual ha hecho en la cruz. Pero aquí, hermanos, es donde surge esta inquietud y esta debilidad en no poder andar conforme al Espíritu. Por lo cual se encuentra gran confusión sobre la obra del creyente y por falta de no leer la palabra y no confiar completamente en la palabra y vivir conforme a ella, como lo escribió el autor eterno, Dios Todopoderoso, el creyente se encuentra batallando, pidiéndole siempre por ayuda porque se siente abandonado. Pero la palabra nos declara algo maravilloso, lo cual Cristo mismo declaró de antemano, por lo cual sus apóstoles reiteran una y otra vez en todas las cartas de las epístolas. En Juan 14, 16 al 17, Cristo dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Dios miente? Si Dios miente, no sería Dios. Para que esté con vosotros para siempre. Y luego sigue, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No se había cumplido todavía la profecía de Joel 2,
Y luego dice, y estará, ¿dónde, hermanos? En vosotros. La capacidad para vivir en la piedad y la santidad, hermanos, ya la tenemos. Y lo que vamos a ver enseguida es, entonces, ¿por qué fallamos tanto? Pero aquí hay dos declaraciones, dos palabras claves, dos palabras de gran valor, aunque toda la palabra es de gran valor, dos puntos en estas palabras de gran valor de nuestro Señor, donde dice para siempre y cuando concluye diciendo estará en vosotros. Para siempre significa que no, obviamente, es que no es temporal. El Espíritu no va y viene. El Espíritu es permanente porque para siempre es para siempre. Y el segundo punto es que estará en vosotros, demostrando la permanencia interna del Espíritu en cada creyente. Y sabemos que uno es hijo de Dios a través de sus frutos. Por lo cual, si uno tiene el Espíritu Santo, va a vivir conforme, y siempre repito esto, aunque imperfectamente, va a vivir conforme a la voluntad del Señor. Aunque sea con gran batalla. El simple hecho, hermanos, de que hay convicción, de que hay ese sentir en el cual sentimos una gran batalla, es el primer señal de que el Espíritu Santo mora en uno. Porque si no hubiera convicción y si no hay una gran batalla en nosotros cuando pecamos, o somos de Cristo o no lo somos. Por lo cual dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, en vosotros. Igual, de la misma forma, Romanos 8:9, Pablo reitera este punto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es una declaración. El que es hijo de Dios verdadero, el que verdaderamente permanece y es de Él, va a vivir según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez Pablo da esas palabras de examinación. Yo tengo que examinarme como un hijo de Dios para ver mi conducta, para ver cómo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo como si morara el Espíritu en mí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí la palabra clave es que no es de Él. El Espíritu es una marca de pertenencia a Cristo. Y el no tener el Espíritu es marca de pertenencia al mundo, al diablo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo aquí se usan como equivalentes para describir el Espíritu morando en el Hijo de Dios. Y la conclusión doctrinal que podemos concluir en esta porción es que el Espíritu Santo habita permanentemente en los creyentes, no es una visita temporal. Mientras que en el Antiguo Testamento hubo visitas temporales y el Espíritu guiaba o utilizaba incluso incrédulos para guiar el reino de Israel, hubo una profecía en Joel 2 que se cumplió como Pedro declara en Hechos capítulo 1 y 2, donde dice que la profecía de Joel se cumple en este día. Y esos que habían recibido el Espíritu Santo, que fue aún las palabras de Cristo nuestro Señor. Así es que el Espíritu al que cree habita permanentemente en los creyentes. Y el segundo punto doctrinal o conclusión doctrinal es que la presencia del Espíritu es esencial. Si no tenemos la presencia del Espíritu morando, guiando, trabajando en nosotros, no pertenecemos a Él. La evidencia, hermanos, es más que suficiente cuando leemos la Escritura.
Cuando nos dice Efesios 1:13, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de Joel 2, de Cristo, lo cual se cumple en Hechos 2, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es las arras de una herencia que nos está esperando, en el cual nosotros en la redención, en el día de gloria, vamos a poseer esa herencia de vida eterna juntamente y delante a los pies de nuestro Creador por toda la eternidad. Dice, para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Quién nos confirma? ¿El hermano que acusa? ¿El diablo que acusa? ¿Quién confirma que somos hijos de Dios? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo, de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Somos santos independientemente del Espíritu, hermanos? De ninguna forma. ¿Somos santos mediante el Espíritu morando en nosotros? Amén. Hermanos, esas son palabras, declaraciones, doctrina esencial que nos demuestra dónde mora el Espíritu, que nos demuestra más de morar, sino que dice que Él es nuestro sello. ¿Sello de qué? ¿Nuestro sello de qué? Gálatas 4, versículo 4, lo que leímos hace unos meses, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto, justamente el tiempo que había propuesto de antes de los siglos, de antes de la fundación del mundo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, el que tiene el Espíritu, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No es sugerencia, hermanos, es una declaración de Dios. Y aquí, hermanos, la adopción de hijos viene de la costumbre romana, en el cual cuando una persona fue adoptada, un hijo, una hija fue adoptada por un ciudadano romano, había una firma, un sello en el cual, tomando a ese hijo, esa hija como hijo adoptivo, afirmaba de que amaría a su hijo como si fuera su propia sangre. Es decir, que cuando se concluía el proceso de adopción en el Imperio Romano, es importante entender esto, y luego después de tiempo, el que adoptó al hijo o la hija, luego piensa y dice, ¿sabes qué? Me hizo enojar. Ya vamos a ir a la corte, vamos a ir al concilio y te voy a regresar. Era ilegal. Mientras que uno era adoptado en el Imperio Romano, era un sello permanente, un sello en el cual no se puede retroceder, un sello que no se puede cambiar. Por lo cual, Pablo
declara una y otra vez esa descripción de hijo adoptado, y el cual puede clamar Abba Padre, como si como si el padre adoptivo fuera nuestro padre real de carne y sangre, el cual clama el Hijo de Dios, Abba Padre, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, porque todo lo que tenía el padre ahora se lo podía pasar incluso al hijo adoptivo. La herencia que era del padre ahora lo podía pasar al hijo adoptado. También heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque, hermanos, la batalla se encuentra en este punto exacto. La razón que los creyentes se encuentran más débiles que nunca es por la falta de reconocer esa certeza, la falta de reconocer que nosotros fuimos adoptados, fuimos sellados, por lo cual el resultado de una salvación eterna, celestial, es que obremos en su santo nombre, es que caminemos en el Espíritu que nos ha sido dado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, eso es importante también, porque aparte de ese punto se encuentra otro punto. Y el segundo punto en el cual hay dificultad para el creyente es que cuando vemos el deseo de la carne sobreabundando el deseo del Espíritu, somos fáciles para apuntar nuestros dedos y decir que esa persona no es creyente. Somos fáciles para empezar a dudar nosotros mismos cuando tambaleamos. Somos fácilmente manipulados por el enemigo a creer que lo que Cristo ha hecho no es suficiente. Es importante reconocer estos puntos, esta conclusión doctrinal, porque lo que se encuentra prevalentemente en la iglesia es creyentes cayendo en el dualismo. Dualismo es una creencia que existía en el imperio griego y el imperio romano, donde se encontraban los filósofos intentando contemplar el propósito de la vida, intentando encontrar esos conceptos, si había una eternidad, si esto era todo. Y la conclusión de muchos y la religión pagana de ese tiempo del imperio romano era el dualismo, en el cual la persona creía que tenía un poco bien dentro de sí y un poco mal. Pero para llegar a lo que existía, aunque ellos declaraban que no era un cielo eterno, no era Cristo, pero había un tipo de eternidad, tenía que abundar más el bien que el mal. Es decir, que nosotros mismos nos estamos esforzando a vivir una vida más mejor, conforme a que vivamos más bien en el bueno de nuestro corazón, en el bueno de nuestras acciones. Pero lo que falta allí, hermanos, es reconocimiento de que el pecado existe y de que lo bueno se encuentra solamente mediante el Espíritu Santo. Esto, hermanos, es una batalla pagana desde hace miles de años que ha infiltrado la iglesia por falta de conocimiento, en el cual uno lee Romanos 6 que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Uno lee Gálatas 5 y lee que la carne es contra el espíritu contra la carne, y el creyente aquí está batallando, intentar ser una buena persona, cuando el llamado del creyente no es ser buena persona. El llamado del creyente es someterse al Espíritu para que sea exaltado Cristo dentro y delante por medio de nosotros. La verdad, hermanos, no es el dualismo. La verdad no es que estamos intentando oprimir lo malo de nosotros. Esa es la religión también budista. Esa es la religión también de Confucio, en el cual hay lo negro y lo blanco, y lo negro es el malo y lo bueno es
es lo bueno. Y si lo blanco vence a lo negro, gana el bueno, gana la luz. Budista, el que cree que tiene que ser una buena persona de sus propios ojos, aunque viva en fornicación y drogas y cualquier otras cosas. Pero la verdad es que la batalla es entre el remanente pecaminoso, es decir, la carne, y el Espíritu Santo. Y noten que es una batalla entre ¿qué? Entre el remanente, lo que es remanente dentro de nosotros. Romanos 6:5 declara esta grandeza. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde? En la cruz. El cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. El fin de que se ha destruido la carne es que ya no sirvamos la carne que ha muerto. Porque el que ha muerto, versículo 7, ha sido que justificado del pecado. ¿Y qué es justificado? Encontrado inocente delante del juez justo. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos, eso es fe, confiamos, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. Ya no regresa a la tumba. Ya no regresa a la cruz. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, vean cómo Pablo lo describe. Si es difícil captar la realidad que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido justificados con Cristo, reconozcamos que Él ha muerto una vez por todos los pecados de aquellos que creen y confían en Él, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Véanse como los muertos al pecado, pero vivos para Dios. Colosenses 2 nos da el mismo punto, versículo 9, porque en Él habita corporal, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la esencia de quien es Dios existe y habita en Cristo Jesús. Es decir, Cristo no es solamente humano. Cristo no solamente fue humano en esta tierra. Cristo es Dios y Él es suficiente. Y si no podemos formular eso, que Él es suficiente, Pablo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos. ¿Nos falta algo? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, es decir, su muerte, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de ¿quién? ¿El poder mío? ¿Que batallo a hacer más bien que mal? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y recuérdense, Romanos 6, que nos dice que Cristo, muriendo una vez, ya no puede ¿qué? Morir. Y si el creyente con sus pecados ha muerto, ha sido entregado en la circuncisión de Cristo,
Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos varios pecados, pocos pecados, hasta que ya se enoje Dios, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, si eso es difícil comprender, formé una ilustración y yo no soy muy bueno en ilustraciones, analogías, batallo, aunque yo en mi mente puedo decir, pues yo soy bien bueno en analogías. A veces batallo, pero en pensar en esto, encontré una ilustración y lo más interesante es que después de escribir o de formar esta ilustración y luego estaba estudiando, encontré una similar, por lo cual, pues no soy el único, lo cual hay tantos hermanos que pueden describirlo de una forma simple. Mi intención aquí es hacerlo simple, porque esas palabras de la palabra de Dios a veces son difíciles para comprender y es mucha palabra que nosotros decimos, pues es mucha información. Pero tengo una ilustración para poder captarlo fácilmente, más fácil, mi meta. Y esta es una ilustración del jardín y los roedores subterráneos. El jardín y los roedores subterráneos. Muchos cristianos luchan con la tensión entre lo que la Biblia dice que ya ha sucedido en Cristo y lo que todavía sienten en su vida diaria. Leen Colosenses 2 y escuchan, has muerto con Cristo, has resucitado, estás completo en Él. Pero luego llegan a Colosenses 3 y leen, haced morir lo terrenal en vosotros. Y piensan, espera un momento, si ya morí con Cristo y soy una nueva creación y Él ha pagado mis pecados para siempre, ¿por qué todavía lucho? ¿Y por qué soy llamado a luchar en contra de mi propia carne, de mis deseos, de mi corazón y de mi mente? ¿Por qué todavía se me dice que combata la carne? Pero aquí es donde se encuentra el jardín. Imaginémonos o imagínense que nuestro corazón y nuestra vida es como un jardín, diseñado originalmente para dar fruto, amor, gozo, paz, santidad, propósito. Un jardín hermoso que fluye de color, de hermosura. Pero algo está mal. Debajo de la superficie, topos y roedores subterráneos han hecho túneles. Están comiéndose las raíces, matando los árboles y destruyendo el suelo, la tierra. No siempre se puede ver el daño, pero está ahí y se expande. Y muy pronto los árboles y la fruta empiezan a decaer y morir. Y los árboles están tristes, las plantas están secas. Estos animales, hermanos, estos roedores, esos topos representan la carne, esa naturaleza pecaminosa que una vez gobernó nuestras vidas. Algunos árboles dejan de producir fruto, algunos colapsan por completo, algunos parecen estar bien por fuera, pero están pudriéndose desde la raíz. Esta es la vida del humano, la vida del hombre, que mientras que fue formado en una manera hermosa y maravillosa, el estado del humano es un jardín caído. Esta es la vida sin Cristo, una vida donde el pecado lentamente mata todo lo que Dios quería que floreciera. Y mientras nosotros podemos intentar cortarle las hojas secas para que se vea bonito, ¿cuál trabajo y cuál obra podemos cumplir en intentar restablecer un jardín el tamaño de la tierra, en intentar cortar lo que está podrido? ¿Es posible? Lo que está sequito. En un jardín el tamaño de la tierra. No es posible. Y eso es lo que el humano intenta hacer. Y eso es lo que a veces el creyente que no entiende su posición en Cristo intenta hacer. Pero luego, después de nuestro trabajo, nosotros somos el jardín y también un jardín intentando hacer jardinero, pero
no somos muy bien en eso. Pero luego, después de tiempo, llega un jardinero experto. Y un día el jardinero maestro, el jardinero experto, llega. Pero él no viene solo a recortar arbustos o quitar lo que está seco, a las partes de los árboles contaminados, a quitar algunas malas hierbas. Va directamente a la fuente de la destrucción. Él trata con los roedores. Elimina la infestación no con trampas o humo o espada, sino muriendo en nuestro lugar y resucitando del sepulcro. Rompe el poder del pecado, silencia sus acusaciones, reclama el jardín como suyo. Esto es lo que dice Colosenses 2. Habéis sido sepultados con Él en el bautismo, también habéis resucitado con Él. Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces nuestra nueva identidad no es una infestación, un jardín de infestación de roedores. El jardín ahora le pertenece a Cristo. Pero ya que los roedores han sido exterminados, significa que simplemente por el hecho de exterminar los roedores, el jardín florece. Matan los roedores y ese mismo día todo se pone verde. No, hay un proceso ahora. Ya no está el acusador, ya no está el que contamina, ya no está el que condena, ya no está el que ha atrapado al hombre, al humano, pero sí hay remanente de un jardín dañado. Los topos hayan muerto, que los topos hayan muerto no significa que los árboles vuelvan a crecer en el mismo día. El suelo todavía está seco, la tierra está seca, las raíces aún están dañadas, el fruto no se ve. Hay recuerdos de un daño pasado. Pero Pablo, por esta razón dice en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros, despojaos del viejo hombre con sus hechos, vestíos del nuevo hombre. El jardín está bajo nueva propiedad, pero la restauración toma tiempo. El jardinero maestro ahora camina por nuestros corazones, arrancando raíces muertas, replantando verdades, podando el orgullo, regando el amor. Esto, hermanos, es la santificación. Las raíces se profundizan después de tiempo, brotan nuevas ramas, aparecen los primeros frutos, lentos, pero ahí están. No estás trabajando para convertirte. No estoy trabajando para convertirme en un jardín. Ya lo somos. No estamos tratando de ganar el favor del jardinero. Ya lo tenemos. No trabajamos por identidad a ser llamados hijos de Dios. Trabajamos desde la identidad nueva como hijos de Dios. Los topos han desaparecido. El jardín es de Él. Ahora con cada paso obediente el jardín vuelve a la vida. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, aunque la carne se desfalla, aunque la carne se desvanece, aunque nosotros somos débiles día en día, el hombre interior sigue renovándose día en día por el poder del Espíritu Santo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo externo, sino las cosas que no se ven, la obra espiritual de Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos,
Eso es la razón, eso es una manera de intentar describir lo más mejor posible lo que es el proceso del creyente. Que el creyente en ver dificultades en su vida, pecado en su vida aún como hijo de Dios, no es que no es creyente, porque el simple hecho de que hay batalla es la marca primera, el principio de reconocer de que en verdad existe y está el Espíritu en nosotros. Por lo cual, el llamado de nosotros, hermanos, es andar en el Espíritu. Nosotros no estamos andando en el Espíritu porque estamos ojalá llegue, ojalá Dios me vea, ojalá, sino porque hay una firmeza. Y esto, por esta razón, caminamos en el Espíritu como hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Y en qué se va a gozar la persona que no tiene salvación? Pero es una declaración en la cual somos gozosos en Cristo porque hay salvación. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, no vamos a apagar el Espíritu. Apagar aquí es oprimir, obstaculizar, sofocar. Es que hay una lumbre y que nosotros venimos con un trapo y ponemos el trapo arriba para sofocar la llama. El Espíritu y todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad en las virtudes de aquel que nos llamó, como dice 2 de Pedro 1 y 1 de Pedro, ya nos ha sido dado. Es de confiar en Él y en las promesas que Dios nos ha declarado, porque el poder del Espíritu es que podamos vivir en la piedad y la santidad gloriosa de Cristo Jesús. Pero seamos llenos, hermanos, del Espíritu. No es de que venga de un lugar lejano y nos llene. Es de que nosotros nos quebrantemos y vengamos en sumisión completa, en humildad delante de Él, sabiendo que Él mora en nosotros. Es de vivir nosotros en Él. Es de andar nosotros en Él. Para que cuando nosotros nos regocijamos en su poder y su obra de poder vivir en piedad, más busquemos de Él y más buscamos en ese gozo y nos contemplamos esos bienes de Dios, menos vamos a satisfacer la carne. Más buscamos, más llenos seremos. Por lo cual dice Pablo que no os embriaguéis con vino como una ocupación. Es como una ocupación. Nosotros no estamos intentando a llenarnos con lo temporal, carnal, pecaminoso que no lleva al cielo, sino tenemos el Espíritu de Dios ya obrando, morando en nosotros, por lo cual nosotros como hijos de Dios necesitamos a dejar que Él sea el que obra en nosotros, para que podamos ocuparnos en lo que no desperdicia, en los asuntos del hombre viejo que ha muerto y ha sido crucificado con Cristo, sino que vamos a ocuparnos en la voluntad y poder eterno ya resucitados juntamente con Cristo, resucitado una vez para siempre, para estar mantenidos llenos en su poder a través de dejar que no se sofoque su espíritu dentro de nosotros, pero que nos guíe siempre. Hermanos, eso es nuestro llamado, que no sofoquemos el espíritu que ya mora en nosotros, que permitamos que Él sea el que nos guíe y que mientras escudriñamos y no indagamos la palabra y nos encontramos siempre en su palabra, en oración, Él va a hacer su obra perfecta en nosotros. De gloria en gloria vemos su imagen, su semejanza como un espejo. Eso es la declaración
de Pablo, de Dios, primero al creyente. Que si somos hijos de Dios, tenemos el sello. Y si tenemos el sello, tenemos la capacidad para vivir por Él en buenas obras. Amén. Así, hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso mensaje, Señor, que tú nos has demostrado mediante tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos declaras tus maravillas, Señor, pero nosotros somos los débiles que a veces no confiamos en ti, Señor, que no podemos ver la grandeza y la hermosura, Señor, de tu poder y de tu voluntad, Señor, de tu Espíritu que es nuestro sello, Señor, de tu Espíritu que es nuestro consolador, que nos ayuda en cada momento, Señor, en cada circunstancia, en cada dificultad, para poder